Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy vuelve al podcast Sergio San Juan, esta vez para hablar sobre aprendizaje a raíz de la publicación de su libro Aprendizaje Infinito. Empezamos hablando sobre las limitaciones de la educación tradicional y los peligros de la hiperespecialización. Vemos después qué cosas merece la pena aprender, especialmente a raíz del vertiginoso avance de la inteligencia artificial, y dedicamos el resto de la entrevista a aprender y a cómo mantener la curiosidad y la motivación a largo plazo. Siempre digo que aprender nuevas cosas y habilidades es lo que más puede mejorar nuestras vidas y seguro que este episodio os va a dar algunas ideas para seguir aprendiendo. Antes de pasar a la entrevista, dos mensajes rápidos de nuestros patrocinadores, Coffee Café y Paleo Bull. Coffee Café ofrece cafés de especialidad de distintas partes del mundo y además de estar más rico, aporta más polifenoles y compuestos saludables que los cafés convencionales. Y recientemente han incorporado también chocolates de Essenzo, reconocida casa chocolatera, con opciones desde el 70% hasta el 100% de cacao. Y por su parte, Paleo Bull sabéis que empezó fabricando barritas de proteína en base a comida real, sin azúcar, sin aditivos. Vinieron después las cremas de cacao y cacahuete, las proteínas aisladas como Panacea, los suplementos, la comida para deportistas que es AB Pro y mucho más. Podéis echar un vistazo a todo en sus webs, coffeecafe.com y paleobull.com. Recordad que Coffee Café se escribe KOFICAFE.com y que tendréis un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida a Sergio San Juan. Sergio, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcos. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Aquí en mi casa, literalmente. La vez anterior grabamos online y siempre es mejor cara a cara, ¿no? Y esto creo que va a enriquecer esta charla sobre aprendizaje. Y para empezar, distingues en el libro entre estudiante y aprendiz. ¿Cuál sería la diferencia? Vale, pues es muy buena pregunta y es una de las ideas con las que empiezo el libro. Al final son dos formas de casi que acercarse al aprendizaje. El estudiante sería más la forma un poco que nos enseña el sistema educativo de que aprender al final es un juego que tiene final y que es apruebas los exámenes, los suficientes para sacarte el título y se acaba ahí el aprendizaje. Y yo lo que digo es, vale, yo creo que el aprendizaje va mucho más allá y ahí es cuando hablo de la figura del aprendiz. Que el aprendiz no es alguien que está preocupado por la nota del examen, sino que está más preocupado por aprender y adquirir conocimiento y habilidades para resolver problemas reales de su vida, para mejorar su vida, para cambiar su entorno, para ponerse en forma, para saber más. Y entonces hablo de que el aprendizaje es ese juego infinito que transforma el mundo, ¿no? Que es un poco la actitud del aprendiz hacia el aprendizaje versus la del estudiante. Esto no significa que tú como aprendiz hayas podido pasar por el sistema educativo. O sea, puedes ser un estudiante siendo un aprendiz y pasar. No es tanto cómo aprendes, sino tu actitud hacia el aprendizaje. Si ves el aprendizaje como algo que no tiene final y que pasa todos los días de tu vida hasta el último suspiro, o el aprendizaje como algo que pasa en la escuela, cierras y se acabó. Muchos estudian simplemente para sacar un título, ¿no? Eso es. Y decías también que el aprendizaje es una forma de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestro entorno, que es totalmente cierto, pero creo que también debe haber lugar para ese aprendizaje que no tiene un fin práctico, ¿no? O sea, a mí me gusta aprender sobre cosas que probablemente no me ayuden en ningún ámbito concreto, pero que simplemente disfruto aprendiendo y esto también es válido, ¿no? Total, es esta idea de la utilidad de lo inútil de Ordine, que seguro que lo has leído. Sí, o sea, no es tanto que el aprendiz busque la utilidad, sino que es más la relación que tiene con el aprendizaje de que es algo que nunca acaba, que nunca termina y que quiere seguir profundizando en ello. Está muy ligado a este concepto de los juegos finitos versus los juegos infinitos, ¿no? En los juegos finitos el objetivo es ganar, compites con otros, hay reglas claras, mientras que el objetivo de un juego infinito es simplemente seguir jugando. O sea, no compites con nadie o compites quizás contigo mismo y vas definiendo las reglas sobre la marcha, ¿no? Total. ¿Y cómo fue tu transición de estudiante a aprendiz? ¿Qué estudiaste y cómo se prende después esa llama o el deseo de aprender? Pues lo hablamos un poco antes comiendo, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. O sea, yo siempre he sido bastante buen estudiante. O sea, no se me ha dado mal estudiar. He sacado buenas notas siempre. Y nada, pues no sabía muy bien qué elegir con 18 años. Imagino que como la mayoría. Y me dijeron, no, ya tienes salidas, puedes ir a la Carlos III, que es una buena universidad. Y nada, acabé estudiando en la Carlos III en Getafe, Administración y Dirección de Empresas. Pero ya ni siquiera en la universidad conseguía esos estímulos, no conseguían saciar mi curiosidad, yo tenía muchas más preguntas
como que la universidad eran las clases y ya está, y en las clases también veía yo un poco de lagunas. Entonces empecé a profundizar por mi cuenta y en internet empecé a descubrir a gente a la que admiraba, de la que aprendía, porque divulgaban, porque compartían en historias un poco sus ideas, su visión de la vida. Total, que escribí alguno, acabé trabajando para algunos proyectos que hemos comentado antes, pues trabajé para, por ejemplo, AudioFit, trabajé con Pedro, luego monté con David El Rincón de Aquiles, y en ese proceso de casi te diría que aprender enseñando, porque yo un poco para lo que empecé a trabajar es creando contenido en redes sociales, pues fue como realmente me convertí en un aprendiz, ¿no? A la hora de decir, vale, estos temas me interesan y me gustaría explicarlos y poner ahí fuera las ideas porque creo que estas ideas también pueden ser útiles para otros. Y en ese proceso, que tienes tú también la frase, está en tu biografía de cuando uno enseña dos aprenden, ¿no? Pues yo creo que el que más aprende es el que enseña, o sea, un poco incluso de forma egoísta. Así que ese fue mi paso a aprendiz. Hablaremos después sobre aprender, aunque has dado ya algunas claves, ¿no? Como por ejemplo buscar mentores, pero decías que no encontraste en la universidad suficientes estímulos intelectuales, ¿no? Que a mí me ocurría también y seguro que a mucha gente. ¿Qué problemas ves con el sistema educativo tradicional o qué limitaciones principales? Vaya por delante que para mí es una de las innovaciones más importantes, o sea, el hacer accesible la educación para todos, pero sí que creo que, como dices, tiene algunas limitaciones importantes, sobre todo para la era un poco en la que vivimos. Y el primer problema es que se mueve muy despacio. O sea, que al final la burocracia y lo que tardas a lo mejor en aprobar un plan de estudios, cuando sale ese plan de estudios, a lo mejor no está desactualizado, pero le queda poco o muy poco. Entonces ese sería para mí el primer problema. El segundo es que está diseñado para la mayoría. O sea, si tú haces una distribución no de Gauss, una campana, la educación, al intentar satisfacer a la mayoría, pues va a dejar fuera los extremos. Tanto la gente que va más rezagada como la gente que va, pues que necesita más estímulo, que lo coge rápido. Entonces creo que ese es un problema muy grave porque dejas a gente fuera porque pues no entiende los conceptos a la primera y ya cuando se pierde un concepto va todo el año perdido, y dejas a gente fuera porque necesita más estímulo, necesita más información, necesita más conocimiento. Y luego el tercero, que vamos a hablar de ello también, es la transferencia del conocimiento. Que al final el aprendizaje en la educación, o sea, tiene buenas intenciones, pero muchas veces se queda en hacer exámenes, porque no ocurre esa transferencia a la vida. O sea, tú aprendes en el aula con la idea y la buena intención de que lo vas a aplicar luego en la vida, pero la realidad es que muchas cosas que aprendes en el aula se quedan en los exámenes, se acaba el colegio y se acaba. Y hay transferencias en el sentido de que las personas que estudian bien o sacan buenas notas suelen rendir mejor después a nivel laboral, ¿no? Pero no creo que sea tanto por lo que aprendes como por las cualidades que ya tenías, ¿no? O sea, si sacas buenas notas, demuestras capacidad de aprender, de responsabilidad, organización, esfuerzo, y esas mismas cualidades van a hacer que rindas también bien a nivel laboral, ¿no? Y lo que aprendes importa, por supuesto, sí, pero menos, ¿no? Porque, como bien decías, incluso en carreras técnicas como ingeniería informática, hay una brecha importante entre lo que estudias en la carrera y lo que haces después en la empresa real, ¿no? Sí. Y repito, claro que lo que aprendes es importante, pero importan más esas características personales, ¿no? Que, ojo, también se pueden aprender o mejorar en la universidad, ¿no? O sea, puede que la universidad te obligue a mejorar esas capacidades de organización, de esfuerzo, de colaboración con otras personas en proyectos, porque si no las desarrollas, pues quizás no saques la carrera, ¿no? Y después tienes el problema de esa especialización temprana, ¿no? Como seguramente te pasó a ti, que antes de cumplir los 18 debes elegir lo que quieres estudiar durante los próximos años sin tener muy claro lo que te gusta, sin haber explorado suficiente, y además, fruto de esta inflación de la educación, pues después de 4 o 5 años de formación específica te sientes casi obligado a hacer un máster para especializarte todavía más y te plantas con 23, 25 años o más, sabiendo mucho de un campo muy pequeño, ¿no? ¿Qué problema le ves a esta especialización tan temprana? O sea, pues un poco has comentado tú el primero, ¿no? Que es que al final seguramente te especialices en algo para lo que no estés bien dotado, no sea la mejor disciplina. Porque primero, no vas a tener unas bases sólidas generales para saber qué se te da bien, ni vas a haber desarrollado tus capacidades generales para especializarte. Y segundo, o sea, al final lo va a elegir un profesor o tus padres por ti, porque en esa edad no sabes muy bien qué hacer, o lo vas a elegir de forma arbitraria, que no sé qué es peor, o para que te toque con tus amigos. O sea, hay muchos motivos y ninguno suele ser bueno, y vas a acabar especializándote en algo para lo que quizá no estés mejor dotado.
porque no te has dado ese tiempo de exploración, ¿no? De probar cosas antes de explotar esa cosa en la que realmente te has dado cuenta de que te gusta, que eres bueno. Y el segundo es un poco la maldición del martillo dorado, ¿no? Que es esta idea de que al final, si solo tienes modelos mentales, herramientas, ideas de una disciplina, vas a empezar a ver el mundo desde las lentes solo de esa disciplina y vas a empezar a ver clavos por todas partes. ¿Por qué? Porque solo tienes un martillo, pero no es que haya clavos por todas partes, es que tú solo tienes un martillo y ves clavos, pero realmente el mundo está hecho mucho más que de clavos, entonces tienes que incorporar esas herramientas, esos modelos mentales de otras disciplinas que como no las has incorporado, pues no eres capaz de ver la riqueza del mundo. Y ahora estamos hablando a nivel cognitivo, pero lo mismo aplica en el plano físico, ¿no? Está muy extendido este mito de que para llegar a la cima de un deporte debes empezar muy temprano, tener ya un palo de golf en la mano con 3 años o un balón de baloncesto. Y esos ejemplos existen, por supuesto, pero la mayoría de los deportistas que destacan en la élite han practicado múltiples deportes de niños, han desarrollado capacidades físicas amplias y después, con 10, con 12 o incluso más tarde, ya se especializan, pero no con 5, con 6 años, ¿no? Total, has hablado tú mucho de este libro que es Range, Amplitud, y menciona el ejemplo de Tiger Woods y Roger Federer, ¿no? Y Federer, que probó muchos deportes y luego se dio cuenta de que se le daba algo bien el tenis, por lo que sea, y acabó siendo uno de los mejores de la historia. Exacto, y el mensaje es que hay muchos más Federers que Tigers, ¿no? Justo. Bueno, tienes después en el libro un apartado dedicado a qué aprender. Dices que el aprender sí ocupa lugar, en el sentido de que cada hora que elijas dedicar a aprender una cosa, pues no estás aprendiendo otra, ¿no? ¿Cómo descubrir qué aprender? Así en general, y después le añadiría en el contexto actual, ¿no? O sea, en un mundo dominado por la IA, por los algoritmos, y en el que quizás muchas de las cosas que hace tan solo 3 o 5 años estábamos convencidos de que serían útiles, como por ejemplo aprender a programar, pues hoy no lo tenemos tan claro. Total, o sea, ahí yo tengo un enfoque un poco... O sea, no creo que sea una lista de habilidades las que haya que aprender todo el mundo. O sea, creo que hay unos básicos generales, ¿no? Que sí que tenemos que tener. No sabría decirte ahora mismo cuáles son esos básicos, pero sí que creo que a partir de esos básicos cada uno tiene que conocerse a sí mismo y en ese proceso descubrir un poco qué quiere aprender o qué se le va a dar mejor. Y a eso enfoco, vamos, un tercio del libro, ¿no? Que es a responder la pregunta de, vale, ¿qué aprendo? ¿No? Porque aprender se ocupa lugar, como has dicho. Y yo creo que eso es un poco el proceso de descubrimiento personal, de probar, de pues entenderte, de entender el miedo, de ver a qué modelos quieres parecerte. Entonces planteo 5 preguntas, podemos si quieres comentar las 2 primeras. La primera es la de la curiosidad, ¿no? Que también hablas de ello en tu nuevo libro, sabiamente, que es un poco, vale, el explorar, el probar cosas, el, vale, ¿y esto por qué? El preguntarte, el reflexionar, el ir un poco más allá. Y es un poco cultivar este rasgo y dejarle un poco rienda suelta, porque hablo en el primer capítulo justo de esta historia de Susurros del Corazón, para quien no haya visto la peli de Estudio Ghibli, que un poco la metáfora es el gato, ¿no? De la curiosidad. Y como que parece que los adultos no quieren ver al gato, incluso agarran al niño de la mano en plan de ¿dónde vas? No vayas a por el gato. Y parece que tenemos esa relación como sociedad con la curiosidad de que es algo malo, peligroso, de la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces hay que tener, pues yo creo que recuperar ese rasgo, ¿no? Y más en la era de hoy en día de la inteligencia artificial, que creo que es más que nunca accesible la información y necesitas más las preguntas, el profundizar. Y luego la segunda, que tiene que ver un poco con el tema de la hiperespecialización, es un poco no caer en esta dicotomía de, vale, me especializo, soy generalista, sino pensar más de, vale, ¿qué problemas quieres resolver ahí fuera? ¿O qué retos quieres superar? Vale, me quiero poner en forma, ¿no? Pues a lo mejor tienes que aprender de entrenamiento, tienes que aprender de nutrición, pero a lo mejor tienes que aprender también de psicología. Entonces, es dar esa vuelta de tuerca y decir, vale, a mí no me guían las disciplinas, que no dejan de ser un poco límites arbitrarios con cierto sentido para acercarnos al conocimiento porque es infinito y las categorías son útiles, pero que son una mala guía porque te encorsetan mucho, te dan modelos solo de una disciplina, bueno, acabamos de comentarlo. Entonces,
dejarte llevar más por los retos que quieres superar en tu vida, por los problemas que quieres resolver. O sea, preguntarte primero qué es lo que quieres lograr y pensar después en qué debo aprender para lograr eso, ¿no? Justo. Sí, tiene sentido, ¿no? Pero como decíamos antes, yo creo que hay que diferenciar entre objetivos que te interesa lograr y ver después el aprendizaje que necesitas, ¿no? Y como un medio para lograrlo, que está perfecto, pero también aprender simplemente sobre las cosas que te interesan, aunque no te lleven directamente a ningún objetivo concreto inmediato, ¿no? O se repite mucho este mensaje de persigue tu pasión, pero la mayoría de personas no tienen una pasión clara. O sea, por eso yo soy más partidario de decirle a la gente que persigan sus intereses, porque casi todo el mundo tiene intereses, y con el tiempo, cuando te haces bueno en algo y ves el impacto que eso puede tener, que surge la pasión. Total, muchas veces es el interés el que te descubre esos problemas que quieres resolver o esos retos o esos proyectos profesionales. O sea que yo creo que empieza todo un poco en la curiosidad y el perseguirla, no con una utilidad, sino, oye, a ver dónde me lleva. Y luego ahí ya sí que encuentras proyectos útiles, monetizables, pero ese proceso. Y siguiendo con este tema, cuando se intentaba a nivel curricular definir lo que había que enseñar o aprender, ¿no? Pues se proponía que había como conocimiento que sería útil para muchas disciplinas. Se pensaba, por ejemplo, de aprender latín como lengua, entre comillas, origen de otras muchas, pues que facilitaría el aprendizaje de otros idiomas. O decía Steve Jobs que todo el mundo debería aprender a programar porque eso te enseñaría a pensar mejor. Y es una idea muy seductora que yo mismo he propuesto porque al menos siento intuitivamente que aprender a programar te fuerza a clarificar tus ideas, a dar instrucciones más precisas, pero después cuando vemos el resultado de los estudios no se observa esa transferencia que muchos esperaríamos, ¿no? Y está este concepto de la disciplina formal. ¿A qué se refiere y en qué se traduce en la práctica? Pues lo has comentado tú, ¿no? O sea, un poco la disciplina formal es la idea de que hay una disciplina que al entrenarla, al practicarla, al aprenderla, vas a obtener una mejora general de tus capacidades. Platón ya decía que era la geometría, que tenía ahí en la academia un cartel de, oye, no entre nadie que no sepa la geometría, como si se necesitara geometría para filosofar, ¿no? Para pensar. Y se ha pensado que era el latín, y se ha pensado ahora que es la programación, hay gente que piensa que es el ajedrez. Entonces, no es que estas disciplinas no te ayuden a pensar mejor, te pueden ayudar, pero que esa transferencia es más rara de lo que parece. O sea, que por aprender latín no mejora tu pensamiento en general. O sea, que por aprender latín de repente no has aprendido español, sueco y francés. De hecho, hay algún estudio de, oye, gente que aprendía latín, luego gente que aprendía español y tenían que aprender francés. Y la gente que aprendía español aprendía mejor francés. ¿Por qué? Por un tema de similitud. El francés y el español están más cerca que el francés y el latín. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos transferencia. Que la transferencia no es coger un conocimiento que has aprendido en un sitio, generalizarlo y llevártelo a otro sitio. Entonces, la transferencia es complicada. Entonces, ¿qué queremos? Oye, si queremos aprender, pues a lo mejor no es la mejor idea aprender esas disciplinas generales. O poner al niño a jugar al ajedrez. Que está muy bien que juegue al ajedrez, pero no por pensar que le hará mejor en matemáticas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esta transferencia? ¿Algunas recomendaciones? O sea, recomendaciones. Yo la primera que diría es, vale, si tienes claro lo que aprender, sé directo, ¿no? Ve directamente a aquello que quieres aprender. Pero bueno. Si quieres aprender francés, estudia francés y no estudies latín para aprender francés, ¿no? Claro, eso es. Pero bueno, vale, pensemos que queremos adquirir ciertos conocimientos generales. ¿Cómo podemos hacerlos transferibles? Pues hay varias formas. Te comento 3 y luego vemos si hay alguna más. La primera es exponerte a diferentes variantes y ejemplos. O sea, si tú tienes un conocimiento atado a diferentes contextos, a diferentes ejemplos, si has hecho peso muerto 30 veces en diferentes gimnasios con diferentes barras, vas a poder generalizar mucho más fácil ese patrón del peso muerto a tu siguiente sesión de entrenamiento que quien solo lo entrena con la misma barra siempre, los discos calibrados. Esto me hace mucha gracia más los powerlifters, que son muy a veces cuadriculados. Entonces el powerlifter que siempre entrena con la misma barra, los mismos discos y es así un poquito exquisito, va a generalizar menos, va a transferir menos su conocimiento del peso muerto que alguien que lo practica en diferentes contextos. Esa sería una forma. Luego la segunda es la profundidad del aprendizaje. O sea, cuanto más detalles tengas y más sepas una idea, más posibilidades tienes de generalizarla. El doctorado en física tiene muchas más posibilidades de generalizar conocimientos de física y hacer analogías con los átomos, por ejemplo, que un aficionado a la física. Y la tercera idea sería comprender lo aprendido, que esto tiene que ver también con cómo aprendemos. Si tú te aprendes algo de memoria, con una regla mnemotécnica,
es mucho más difícil que lo transfieras a otro contexto. En cambio, si entiendes las ideas, sabes explicarlas con tus propias palabras, conoces una metáfora o has creado una metáfora propia para explicar la idea, tienes muchas más posibilidades de que ese conocimiento tu cerebro lo puedas interprete aplicar como fuera relevante de ese y útil, contexto. ¿no? O sea, por ejemplo, esto que estamos comentando me recuerda a las promesas que hacían o que siguen haciendo muchas aplicaciones para entrenar el cerebro, ¿no? La memoria, la atención, tiempo de reacción, que se vio que al practicar con estas aplicaciones mejorabas en estas aplicaciones, en los ejercicios de estas aplicaciones, pero no mejoraba tu capacidad de recordar cosas después en el mundo real. Claro. Había, por tanto, poca transferencia, pero si te esfuerzas por recordar teléfonos de tus amigos o por orientarte en el mundo real en vez de usar Google Maps todo el rato, pues sí vemos que esto tiene un beneficio, ¿no? Quizás por ese uso contextual que es tan importante. Total, porque al final reduces la distancia, lo que hablábamos antes con los idiomas, cuanto más cerca esté luego donde quieres usar la habilidad, mejor. Exacto, y porque integras lo que aprendes en un contexto más amplio y práctico, ¿no? Y dices también en el libro que aprendemos traduciendo. ¿A qué se refiere esto? Y danos un ejemplo, a ver. Vale. Pues aquí he puesto un poco, lo he comentado en la última forma de transferir, que es explicar con tus propias palabras, entender. O sea, aprender traduciendo es una idea que yo me encontré en la biografía de Feynman, de Richard Feynman, que para mí es uno de los mayores aprendices, vamos, de la historia, te diría, que él cuenta cómo con su padre él leía la Enciclopedia Británica y leían, por ejemplo, la entrada del Tiranosaurio Rex. Y es un dinosaurio que mide 7 metros y el padre Feynman le decía, vale, 7 metros, ¿pero qué son 7 metros? Vale, pues llega al segundo piso de la casa. Vale, esos son 7 metros. Entonces, ¿qué es aprender traduciendo? Coger una información desordenada y que no tiene sentido para nosotros, que sería el idioma 1, ¿no? Y llevarlo a un idioma que sí que entendemos, a palabras que entendemos, a conceptos que entendemos, a explicaciones simples con nuestras propias palabras. Y por poner un ejemplo justo, me vi hace unos días un reel tuyo que hablabas de perder medio kilo de grasa. Medio kilo de grasa es el idioma, es extraño de, medio kilo de grasa, pero casi nadie sabe lo que simboliza y significa, ¿no? Y tú cogías un ejemplo tangible de, vale, esto es medio kilo de grasa. Esto es. Pues ahí estabas traduciendo de un idioma que no entendemos o que nos cuesta porque es más abstracto, le das sentido y ahí es cuando lo aprendes. Cuando dices medio kilo de grasa es esto. O el ejemplo del T-Rex es otro ejemplo de, oye, traduciendo en ese proceso aprendes lo que significa un T-Rex, un tiranosaurio. Sí, usamos muchas veces métricas abstractas, pero que no sabemos aterrizar realmente, ¿no? En ese reel pues mostraba físicamente medio kilo de grasa y es bastante, o sea, son 2 puñados grandes de grasa. Eso es muy buen progreso, por ejemplo, para una semana o incluso 2 semanas, pero si lo ves en la báscula, pues bajar de 68,8 a 68,3 no te parece nada, ¿no? Es solo una pequeña diferencia. A ver, y no todo ese peso es grasa, ¿vale? Pero el mensaje es que para entender el mundo o entendernos a nosotros mismos, tenemos que convertir números abstractos en cosas que podamos tocar o al menos imaginar, ¿no? Y siguiendo con ideas para aprender mejor, mencionas también la importancia de ser directo, que lo hemos tocado de pasada, pero danos algún consejo más sobre cómo podemos aplicarlo en el aprendizaje. Vale, o sea, ser directo, un poco cogiendo esa idea de transferencia, ¿qué es ser directo, no? Pues acercarte todo lo posible en la práctica a la situación real. Y un ejemplo claro, por ejemplo, hay gente que se está preparando el carnet de coche. Pues yo, al menos yo, cuando me lo saqué, oye, le das una leída general al libro y ya te pones a practicar test. ¿Por qué? Porque practicar test es luego en lo que te van a evaluar. Estás siendo directo, estás haciendo aquello que quieres aprender de forma concreta. Otro ejemplo, aprender un idioma. Pues a lo mejor no es la mejor idea subir niveles en Duolingo y conseguirte ahí la racha infinita. Y a lo mejor es mejor idea de, vale, coger algo de vocabulario básico. Y si tú quieres aprender ese idioma para irte de viaje, pues intentar tener esa conversación directamente con un amigo o contactas a una página web. Pues hoy en día hay un montón de recursos, pero practicar en contextos mucho más cercanos a la situación real. O sea, irte a una conversación o irte a un sitio que hable en ese idioma y practicarlo directamente. Sí, al final la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no? Eso es, o sea, es que la acción y el aprendizaje, o sea, no son algo separable, o sea, tú aprendes haciendo, entonces haz para aprender. O sea, el orden es que van de la mano. Así es. Y es también muy importante este concepto de dificultades deseables. ¿A qué se refiere en este contexto del aprendizaje? Pues el concepto de dificultades deseables es una de las ideas pilares de cómo aprendemos, porque engloba otros muchos conceptos,
Pero bueno, ¿a qué se refiere? O sea, lo acabas de decir un poco, y es que somos muy malos evaluando a nosotros mismos cómo de buenos somos en una habilidad. Entonces, cuando practicamos, confundimos la fluidez con el dominio de algo. O sea, parece que cuando releemos un texto, nos lo sabemos perfecto. Luego llega el examen y en blanco salimos suspensos. Ahí hemos confundido la fluidez de la práctica con el aprendizaje real, ¿no? Y las dificultades deseables lo que hacen es un poco invertir esto. Vale, en vez de que lo difícil sean los resultados y que no lo obtengas, vamos a meter la dificultad antes, en la práctica. Vamos a hacer la práctica más difícil. ¿Para qué? Para que esos conocimientos se queden bien codificados en tu memoria a largo plazo. Entonces, este concepto de dificultades deseables lo propusieron 2 investigadores, Robert y Elizabeth Bjork, y son 4, se suele hablar de 4, ¿no? El primero es evocar, que evocar significa rescatar la información de tu memoria con la menor ayuda posible, en lugar de releer de forma pasiva. La segunda dificultad deseable sería espaciar. En lugar de juntarte todo el día antes del examen, pongamos que estás preparando un examen, si tienes 5 horas, en vez de estudiar las 5 horas el último día, estudia 1 hora al día. Luego la tercera sería entrelazar, que esta es un poco contraintuitiva, porque tendemos a pensar que cuando practicamos de forma secuencial, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si quiero aprender a jugar al tenis, primero aprendo un tipo de golpeo, luego el revés, luego otro. Pues lo que te dice entrelazar es que, aunque sea contraintuitivo, es mejor mezclar todo. O sea, practicar todos los golpeos. O sea, meter en la misma sesión saque, revés y remates en la red. Justo. Y yo creo que tiene bastante sentido porque lo que hablamos antes, ¿no? Está relacionado con el contexto real. Tú en un partido no vas a decir, oye, pónmela para el revés, por favor, que es que estoy entrenando ahora al revés. No, tú en un partido tienes que usar todos los golpes que tengas disponibles. Entonces, por eso creo que también es más efectivo, porque está más cerca, es directo, es más directo. Y luego la cuarta dificultad deseable es un término que se llama punto de desafío óptimo, pero bueno, que podríamos, para hacerlo así más cercano, es salir un poco de la zona de confort, el empujarte fuera, el decir, vale, si quieres aprender, ¿cómo puedes hacerlo difícil? Pues yendo a la frontera de lo que sabes ahora. En vez de leer libros de ideas que ya sabes, ¿por qué no te vas a un libro un pelín más técnico, un pelín más difícil, que te ponga a prueba, que te saque las lagunas, que te demuestre que no sabías tanto como parece? Pero si en cambio te quedas en esa divulgación fácil a lo mejor, o te quedas en podcast o en ese contenido que quizás puede ser un poco más superficial y no te fuerzas a ir a esa frontera tuya del conocimiento, pues es más difícil que aprendas. Y esa es otra dificultad que te ayuda a aprender. O sea, si no te está costando un poco aprender, no estás aprendiendo mucho, ¿no? Sí, estás aprendiendo menos de lo que podrías. Para mí esto es similar al entrenamiento físico, ¿no? O sea, si tus entrenamientos son muy fáciles y no sufres un poco, no estás mejorando mucho tampoco. O sea, ayer ponía, por ejemplo, un post en Instagram donde listaba algunas métricas razonables de fuerza, resistencia, etcétera. Y algunas personas decían que no podían ser esas métricas porque ellos llevaban años entrenando y estaban lejos de alcanzarlas, ¿no? Pero claro, habría que ver qué entrenamientos hace. A lo mejor estás yendo al gym y no entrenando, claro. Exacto, a eso voy, ¿no? Si haces entrenamientos muy cómodos, si no te desafías gradualmente, pues no vas a mejorar, o sea, por mucho tiempo que pase. O sea, siempre hay que buscar esa pequeña incomodidad tanto al aprender como al entrenar, ¿no? O sea, por supuesto, tampoco te puedes pasar. O sea, si no sabes mucho de física, pues no empieces con un libro de física cuántica para académicos, porque no te vas a enterar de nada. Y si empiezas a entrenar, pues no pongas 100 kilos en peso muerto porque te vas a romper la espalda, ¿no? Se trata de hacer algo un poco por encima de tu nivel actual. Tú hablas mucho de la hormesis, ¿no? De las dosis horméticas. Ese punto en el que tampoco hay que pasarse de frenada porque te rompes, te lesionas o en el caso del aprendizaje te frustras y lo dejas. Exacto, serían dosis horméticas de aprendizaje. Sí. Y para consolidar conceptos hablas también de la idea de repetir sin repetir, que está conectado con este concepto de las 10.000 horas que popularizó Malcolm Gladwell, pero no es un tema solo de horas o de repeticiones, sino de lo que aporta cada una, ¿no? ¿A qué se refiere esto de repetir sin repetir? Vale, repetir sin repetir es un poco... Vale, la repetición es fundamental para construir habilidades complejas y complicadas que no se dominan en un día. O sea, ahí estamos de acuerdo. Pero lo que hablamos un poco del gimnasio, no todas las repeticiones valen lo mismo, no todos los entrenamientos cuentan igual. No es lo mismo que vayas a ponerte al límite, a practicar ejercicios nuevos que te desafíen, que vayas a hacer siempre lo mismo. Entonces, hacer siempre lo mismo sería repetir. Y repetir sin repetir es, vale, yo lo que quiero repetir, ¿cuál es? El buen resultado, ¿no? Lo que quiero repetir es el progreso. Pero no necesitas repetir la misma práctica.
Necesitas a veces subir el nivel, necesitas variar, necesitas entrelazar, necesitas incluir todas esas dificultades deseables. Entonces, tú quieres repetir el aprendizaje, quieres seguir aprendiendo en cada sesión, pero eso no implica que tengas que repetir lo mismo que ayer. Implica que a lo mejor tienes que variar lo que hiciste ayer, que subir un poquito la dificultad, que cambiar algo, y es esta idea de repetir sin repetir. ¿La repetición hace el maestro? No todas las repeticiones. O sea, hay cierta repetición, se habla también de la práctica, de la ejecución deliberada, de la práctica deliberada, eso es. Pues esa práctica que te lleva al límite, que exige feedback, que te pone a prueba, esa práctica es la que marca la diferencia. Si estás practicando sin ganas, desganado, sin pensar en la próxima repetición, sin intención de mejorar, lo más probable es que esa práctica no te convierta en maestro y no te ayude a aprender mucho. Llevándome de nuevo esta idea al entrenamiento, hay personas que repiten siempre exactamente los mismos ejercicios, ¿no? Las mismas repeticiones, y eso eleva el riesgo de lesiones por sobreuso, además de que no estás trabajando toda la musculatura de manera homogénea, ¿no? O sea, por ejemplo, si para el cuerpo inferior solo haces sentadillas clásicas, digamos, pues tienes más riesgo de lesión y vas a tener peor rendimiento que quien hace sentadilla normal y hace split, y hace desplantes, y hace sentadilla lateral, etcétera, ¿no? O sea, al final es el mismo patrón, pero cada repetición es un poco distinta, ¿no? Eso sería de repetir sin repetir. Cambiamos un poco de tercio porque hasta ahora hemos hablado del aprendizaje como camino, como viaje individual, ¿vale? Pero creo que es también importante compartir ese aprendizaje, ¿no? ¿Qué importancia le das a esto y cómo se puede llevar a la práctica? Total, o sea, la mayoría del libro al final está enfocada en el individuo porque el aprendizaje ocurre en la mente del individuo, en el interior de la mente del individuo, pero aprender es sobre todo un acto social. O sea, como especie, los seres humanos aprendemos de los que nos rodean y con los que nos rodean. Así que esas serían un poco las dos formas de compartir el camino. Primero, podemos aprender de los demás. ¿Cómo? Pues al final, escuchando este podcast, espero que la gente esté aprendiendo algo de nosotros, justo. Pero también podemos aprender con los demás. Que esto es tú y yo ahora conversando, estamos aprendiendo. Estoy descubriendo cosas del entrenamiento, tú espero que estés descubriendo cosas interesantes del aprendizaje. Entonces, podemos fijarnos en la gente, pero no tenemos que quedarnos ahí. Podemos aprender con otros, dialogar, conversar, enfrentar nuestras ideas. Me gusta mucho la expresión de que las ideas copulen. Creo que es de Matt Ridley, el del Racional Optimista, creo que es el libro. Esta idea a mí me encanta porque creo que 1 más 1 no son 2. Las ideas de Marcos y las ideas de Sergio pueden hacer algo mejor que la suma de las ideas de Marcos y de Sergio. Entonces podemos aprender de y aprender con. Eso sería para mí compartir el camino a grandes rasgos. Y si hablamos de aprender de, juega un papel muy importante aquí los mentores, ¿no? De hecho, cuando compartiste tu historia, pues mencionaste que en tu caso buscaste desde el principio personas de las que pudieras aprender, a las que también pudieras tú aportar algo, ¿no? Pero más allá de tu caso particular, ¿cómo podemos generalizar este proceso de, punto 1, buscar mentores? Y punto 2, acercarte a ellos y conseguir que te ayuden en este proceso de aprendizaje. O sea, lo primero yo creo que tenemos como esta idea del genio autodidacta, ¿no? Que es un poco un mito porque te pones a buscar, a rebuscar en las ideas de en las vidas de los grandes genios y siempre hay personas detrás que les han enseñado, que les han dado oportunidades de aprendizaje, que les han guiado. Entonces, genio autodidacta, vamos a desterrar un poco ese mito. Todos se subían a hombros de gigantes anteriores, ¿no? Justo. Incluso ya no que se suban a hombros de gigantes, sino que hay gente en su entorno que directamente les estimula, les enseña. O sea, detrás de cada gran deportista hay un entrenador, que puede ser más o menos bueno, pero hay entrenadores y equipos detrás. Entonces, hay que entender esto, que al final el aprendizaje guiado es superior al aprendizaje por descubrimiento. Creo que hay que combinar el descubrimiento y la guía, pero hay que entender esto también. Entonces, un mentor... Hablas tú también de los maestros en una de tus últimas newsletters. Creo que tiene que tener buenos métodos, buenos resultados y luego tiene que tener casi que voluntad de ayudarte. Casi un interés personal por parte del mentor. Y esto es lo que decías tú, ¿no? O sea, al final hay mucha gente que te dice, no, te vendo mentoría, 300 euros la hora. Hombre, esto es una consultoría, no una mentoría. O sea, una mentorización es una relación personal donde el mentor se involucra en el aprendizaje del mentorizado. Claro, ahí está el salto de, vale, alguien joven que nos pueda escuchar, ¿cómo llego a un mentor, no? Pues yo diría primero que hagan el trabajo antes de contactar al mentor, ¿no? Que dejen rastro de lo que saben, que construyan unas bases. O sea, quizá el mentor
es más útil en esa parte final donde quieres perfilar y seguir mejorando, pero hay trabajo que tú puedes hacer ya. Y si llegas con ese trabajo a un mentor, si alguien, por ejemplo, a ti, Marcos, te contacta y ya tiene un proyecto detrás con cierta atracción, es mucho más probable que le prestes atención que alguien que te contacta a lo mejor sin un proyecto, con una cuenta que se acaba de crear, que vas a decir, oye, te encantaría, ¿no?, atender a todo el mundo, pero es que lo que hablábamos, hay un coste de oportunidad, tú tienes 24 horas igual que todos. Sin duda, y muy importante lo que decías de crear algo por tu cuenta antes de pedir ayuda o de buscar mentores, ¿no? O sea, al final la mejor forma de conocer a gente interesante es creando algo interesante, o sea, demostrando que tienes iniciativa, que tienes constancia, criterio propio. Pon algo ahí fuera que aporte valor y esa es tu carta de presentación al mundo en general y a las personas de las que quieres aprender en particular, ¿no? O sea, si a mí me viene alguien con un proyecto que tiene cara y ojos, que se ve que le ha metido horas, que ha pensado, pues va a ser mucho más probable que le escuche, que me viene con una idea, que esto me ocurre mucho, ¿no? Me contacta mucha gente en plan, se me ha ocurrido una idea, te la quiero contar, y es como, a ver, ideas tenemos todos, ¿vale? Pero avanza en esa idea y si demuestras que puedes empujar algo, que tienes interés real, pues eso, va a ser mucho más probable que te hagan caso, ¿no? Y otra recomendación es que no vayas directamente al súper referente en tu campo, o sea, por dos motivos. Primero, porque va a ser mucho más difícil que tenga tiempo para ti y segundo, porque incluso aunque lo tuviera, quizás no sea el mejor mentor. De hecho, en esa newsletter hablaba también de que muchos especialistas sufren de la maldición del experto, ¿no? Que se refiere a que no recuerdan lo que es no saber o han olvidado lo difícil que fue aprender y no conectan quizás con alguien que está empezando. Pero si buscas a una persona que esté solo 2 o 3 pasos por delante de ti, quizás te pueda orientar mejor porque ha pasado hace poco por donde estás tú ahora y no sufre todavía esa maldición del experto, ¿no? 100%. Y por rescatar la idea esta de aportar valor y poner algún ejemplo concreto, o sea, piensa en esa gente que está un poco... A mí me gusta pensarlo como una analogía de una escalera, ¿no? Y de escalones. O sea, a lo mejor alguien está en el escalón 100 y tú estás en el 5. Lo que decías, te va a ayudar seguramente más alguien del escalón 15 porque tiene mucho más en mente esos primeros escalones que el que ya está en el 100, que lleva años de camino. Pero piensa que le puedes aportar a esa persona del escalón 15. Piensa en el escalón 15 lo que no quiere hacer esa persona y que a ti te va a ayudar en tu desarrollo. Yo, por ejemplo, empecé a escribir posts en redes sociales para algunas personas de forma altruista, luego pues lo hice bien, me contrataron, pero que fue un poco de, oye, ¿te puedo ayudar en esto? Nos tomamos un café, entrenamos y nos conocemos. Sí, vale, piensa que le puedes aportar a esa persona y que le puedes quitar de encima. O sea, la gente está encantada de que le solucionen problemas y casi la gente cuando va a buscar un mentor le está poniendo un problema a la otra persona y esas personas que están arriba en la escalera suelen tener ya muchos problemas muy interesantes como para darles uno que no es tan interesante para ellos. Entonces, vale, piensa qué problemas le puedes quitar a esa persona o solucionar y luego ya ahí pues es una forma también de acercarte y de aprender un poco de forma indirecta y de ver cómo lo hace esa persona. Claro, tú aprendes gracias a estar en contacto con ese mentor, viendo cómo trabaja, lo que hace, pero esa persona debe obtener también algún beneficio, ¿no? Que le ayudes a resolver un problema real que tiene, que le ahorres tiempo y que sea al final algo beneficioso para los dos, ¿no? Justo. Bueno, pues hemos hablado de qué aprender, de cómo hacerlo de manera eficiente y en la tercera parte del libro hablas sobre lo más difícil, que es mantener ese proceso de aprendizaje en el tiempo, ¿no? Y hay muchas personas que al poco tiempo de embarcarse en este viaje abandonan. ¿Cuáles dirías que son las causas principales de esto? O sea, yo creo que hay 2 causas principales. Añades algunas si quieres. La primera es porque se marcan malos objetivos y la segunda es porque no tienen un sistema. Los malos objetivos, hemos hablado antes del aprendiz y del estudiante, empezamos esta conversación. Mucha gente a la hora de aprender se marca objetivos de rendimiento, centrados como en una métrica externa. De, oye, me quiero sacar este test o me quiero... Que al final son motivaciones, pero a corto plazo. Porque te sacas ese examen, te sacas ese test y se acaba, ¿no? Es ese juego finito. En cambio, hay otros objetivos que son los objetivos de maestría, que están más centrados casi en ti mismo, pero no en ti mismo en el sentido de egocéntrico, sino en el sentido de, vale, ¿cómo puedo seguir mejorando yo? ¿Cómo puedo saber más de este campo? ¿Cómo puedo aprender más? Y esos objetivos, que son casi objetivos de cómo puedo seguir jugando, esos propios objetivos te ayudan a mantenerlo en el tiempo. Entonces creo que el marcarse mejores objetivos, el pararse y pensar más y mejor en qué objetivos te marcas, el simplificar los objetivos, que muchas veces nos ponemos muchos sin pensar, creo que sería una de las formas de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y el segundo es el sistema. O sea, el objetivo al final no se va a conseguir solo.
necesitas algo que te ayude a conseguirlo. Y el sistema es esa cadena de acciones consistentes que te va a ayudar a conseguir ese objetivo, ¿no? Es esa serie de rutinas, de hábitos. O sea, yo hablo de sistema de hábitos, ¿no? Que al final es, vale, tú estás aprendiendo a lo largo de los años porque llevas leyendo todos los días, porque dedicas un tiempo todos los días a escribir, dedicas un tiempo todos los días a reflexionar, a corregir tus errores, escuchas podcast todos los días. O sea, al construir esos hábitos que encajen en tu rutina para seguir aprendiendo y no tanto en centrarte en cómo puedes hacer un sprint y pensar en, vale, si quiero que sea un proceso de aprendizaje vital, voy a pensarlo más como una maratón, ¿no? De, vale, ¿qué hábitos, qué acciones diarias puedo hacer que sean sostenibles en el tiempo? Hay que mantener la motivación y también la atención, porque por un lado ahora es el mejor momento de la historia de la humanidad para los aprendices, ¿no? Tenemos acceso desde nuestros teléfonos a casi cualquier tipo de información que queramos aprender, pero tenemos también aquí armas de distracción masiva, ¿no? Competimos con reels de Instagram, con redes sociales, con notificaciones de todo tipo, y hay varios estudios que indican que estamos perdiendo capacidad de controlar nuestra atención, ¿no? O sea, mucha gente te dice que le cuesta horrores mantener la atención puesta en un libro durante media hora, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente es un problema a la hora de adquirir conocimiento o esa maestría que decías. ¿Qué aconsejas aquí para mantener o mejorar esta atención? O sea, lo primero es un poco asumir que es un recurso limitado. Hay un libro también que has hablado tú mucho, el de 4000 semanas, que es un poco ese recordatorio también de Memento Mori de los estoicos. Pues con la atención pasa un poco lo mismo con el tiempo, incluso más grave, porque la atención es más escasa que el tiempo. Entonces, el primer punto es ser consciente de, vale, mi atención es limitada, no puedo verme los reels de todas las personas a las que sigo en Instagram, escucharme todos los podcasts a los que estoy suscrito, leerme todas las newsletters y leerme la antibiblioteca de libros que tengo pendientes. Vale, sabiendo esto y habiendo hecho un poco las paces con esos recursos limitados que tienes, ¿cómo puedes eliminar las distracciones, ¿no? Me gusta mucho la vía negativa que plantea Taleb de, vale, no te centres tanto casi en cómo poner la atención en lo que importa, sino cómo eliminar lo que no te importa. Y a mí me gusta mucho la idea del pacto de Ulises, que es esta idea de, bueno, Ulises cuando vuelve a Ítaca después de la guerra de Troya, le aconseja, creo que es Circe, le aconseja de, oye, vas a pasar por delante de las sirenas, estás empeñado en escucharlas, genial, pero que sepas que si no quieres acabar ahí con el resto de cadáveres, te ates al mástil, ¿no? Le aconseja atarse al mástil y a su tripulación darle tapones de cera. Pues es esta idea, ¿cómo se traduce, ¿no? Al día a día? Pues se traduce eliminando las distracciones de tu día a día. Si te has guardado una hora para cultivar ese hábito de lectura, deja el móvil fuera, apágalo, ten un lugar en casa, una caja donde dejarlo o simplemente déjalo en el baño, en otra habitación. ¿Por qué? Porque al final es mucho más complicado leer un libro y concentrarte y poner tu atención en lo que quieres aprender cuando tienes el móvil al lado y vas con notificaciones que cuando estás centrado en leer y no tienes esas distracciones porque las has eliminado de antemano. ¿Y qué recomiendas cuando lo que falla es la motivación? ¿Qué consejos das para mantenerla? Pues aquí te diría, la idea que ya hemos hablado de objetivos de maestría, al final los objetivos de maestría mantienen mucho más la motivación a lo largo del tiempo que los de rendimiento. Luego una segunda idea, que también has comentado tú mucho en Fin de Revolucionario, que es entrenar sin ganas, ¿no? Aprender sin ganas. Vamos a matizar esto, ¿no? ¿Qué significa esto? No significa que no tengas motivación. La motivación al final tiene muchas caras y hay una motivación a largo plazo, duradera, y una motivación a corto plazo que son, vamos a llamarla apetencias, para diferenciarla de la motivación. Y esa motivación más a largo plazo, te decía que no me gusta la palabra, pero bueno, tener un propósito, un porqué, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes querer entrenar para estar en forma para la boda de un amigo, ¿vale? Pero hoy por la mañana no te apetece entrenar, ¿vale? La motivación a largo plazo sigue intacta. Quiero llegar en forma a la boda de mi amigo. La a corto plazo no. No te apetece entrenar, ¿vale? ¿Cómo puedes mantener la motivación? Pues recordándote esa motivación duradera y a largo plazo y priorizándola sobre las apetencias. Ese aprender sin ganas que tiene ese matiz de que no es que no te apetezca aprender, sino que hay días que te apetece menos, pero lo haces igual porque en el largo plazo lo acabas disfrutando y tienes ese porqué detrás. Y muy relacionado con esto sería centrarte en la motivación interna, en construir una motivación interna. No tanto centrarte en leo porque me paga mi padre, por ejemplo, que hay padres que implementan este tipo de medidas, que, ojo, a corto plazo pueden ser efectivas, pero tú lo que quieres a largo plazo, bueno, aunque también pueden destruir esa motivación intrínseca. Es complicado.
Pero bueno, tú lo que quieres es esa motivación interna. Y aquí está la teoría de la autodeterminación, que habla como de 3 necesidades, ingredientes, que son la competencia, que es sentirte capaz de hacer algo. Tú cuando te sientes capaz, cuando eres bueno en algo, te apetece aprender más porque recibes esa dopamina de, oye, soy bueno, me recompensan, ayuda a los demás, soy útil. Luego está la autonomía, ¿no? Que hablábamos también en la comida, el sentirme dueño de mi tiempo, sentirme libre, sentir que yo controlo mi vida, sentir que yo controlo mi aprendizaje, que aprendo un poco lo que quiero. Y luego estaría la de relación, que sería un poco el no olvidarnos de esa faceta social, ¿no? El darle, vale, aprendo y en este camino de aprender ayudo a los demás, conecto con los demás, tengo un grupo de lectura, estoy en una comunidad como la de Val, que se ha pasado mucho por aquí. Encontrar también esa dimensión social del aprendizaje y conectar con ella, ¿no? Entonces yo creo que, por resumir un poco, sería objetivos de maestría, priorizar esa motivación duradera y luego el alimentar una motivación interna de competencia, autonomía y relación. Perfecto, pues ya para ir terminando, dado que estamos hablando de aprendizaje, ¿cuáles dirías que son las principales enseñanzas que te deja el proceso de escribir un libro? Pues esta pregunta ha sido la que más he tenido que pensar, la verdad. Me ha costado mucho resumirlo, pero me quedaría con 2. El primero es que me he dado cuenta de todo lo que me faltaba por aprender del aprendizaje y de todo lo que me falta por aprender. O sea, he escrito un libro, pero estoy muy lejos de entender lo que es la psicología del aprendizaje, cómo han aprendido grandes aprendices. No es un libro al uso, y esto también tiene que ver con el segundo aprendizaje, ¿no? El primero es que pensaba que sabía más de lo que realmente sabía, y escribiendo el libro he visto un poco mis lagunas. Y el segundo, que también lo comentábamos, el libro un poco nació con Álvaro. Él me dijo, escribes un manual de aprendizaje. Y yo dije, venga, escribo un manual de aprendizaje. Y en el propio proceso me he dado cuenta de que es esta idea de que si quieres hacer un mapa, para que sea preciso, tiene que ser de igual extensión que el territorio, ¿no? Pero claro, el mapa deja de ser útil. Y en un libro, si tú quieres incluir todas las casuísticas de aprendizaje, pues primero te va a quedar un manual eterno y posiblemente que fracases. Entonces, para mí, un gran aprendizaje ha sido ese fracaso, en el sentido de que no he sido capaz de crear el manual perfecto de aprendizaje, pero sí que he conseguido crear una guía con principios que considero útiles para acercarse al aprendizaje. Así que estoy contento con el resultado, pero esa reconciliación de, oye, no va a ser perfecto, no va a ser un manual. Pero esto siempre ocurre, ¿no? O sea, los libros son organismos vivos y mientras los escribes vas identificando cosas que no tienen tanto sentido como tú pensabas, o lagunas de conocimiento que te obligan a aprender más sobre un tema para que todo sea coherente. En el primer libro también tienes que buscar tu voz, ¿no? Tu forma de escribir, que seguramente sea algo distinta como lo haces en el ámbito digital. Entonces, bueno, siempre es un proceso de gran aprendizaje ese primer libro. Total. O sea, suena un poco como que no estoy contento con el libro. Al contrario, o sea, creo que ha dado un muy buen libro, pero que ha sido un poco muy diferente a lo que me imaginaba, y creo que es por ese proceso de que he aprendido mucho en el camino. Y eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Bueno, Sergio, pues ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar ahí fuera para la gente que quiera seguir tus pasos en este proceso de aprendizaje? Pues nada, yo les diría que creo que vivimos en la mejor era para aprender. O sea, hay herramientas, hay libros en internet, hay artículos, está ahora la inteligencia artificial generativa. O sea, creo que es la mejor época para aprender, así que diría que la aprovechen para seguir su curiosidad y aprender mucho. Como dicen, la información es ahora abundante, pero escasea la curiosidad, y espero que esta charla haya creado un poquito de curiosidad en la audiencia. Ojalá que sí. Sergio, espero que volvamos a hablar pronto. Cuídate mucho y muchas gracias. A ti.